Hola, buenas tardes. Aquí estamos en la sesión abierta y gratuita. Iba a decir el número de sesión, pero la verdad que no lo sé. Creo que es la cuarta o la quinta. Y como todos los lunes a las 20, la invitación queda abierta para el que quiera participar. La idea es presentar un tema en principio y también quedar dispuesto a recibir sus consultas en este momento del vivo, o incluso recibir sus consultas o comentarios en otro momento de la semana y tomarme este momento para responder. Hola Graciela, gracias por sumarte, ¿cómo estás? Bueno, yo voy a comenzar nomás porque como esto queda grabado y después alguien más lo puede ver en diferido en otro momento, más vale no demorarme estos minutos, estos segundos hasta que vayan entrando todos los que quieran participar hoy. Y para quien la escuche después sea interesante no tener que esperar estos minutos, estos segundos. Entonces, el lunes pasado yo había presentado un poco el tema sobre las cualidades de una persona sana, como para traernos a la mente una imagen de lo que es la salud, el bienestar, en la idea de lo que en relación a lo que una persona con estas cualidades puede desplegar, digamos, y vivir en armonía, con equilibrio. Hola Rominita 1410, gracias por sumarte. Bueno, entonces la vez pasada yo había citado más o menos a cuatro autores que hablan sobre la salud, sobre lo que es una persona sana, cómo vive, cómo se despliega, cuáles son sus características, y cada autor va plasmándolo en su propio lenguaje y con sus propias conceptualizaciones, pero que a mí yo voy encontrando complementariedad entre uno y otro. Entonces voy a repasar rápidamente lo que vimos la vez pasada. Desde Rudolf Steiner, él plantea que la salud tiene que ver con una coherencia entre el ámbito del pensar, el sentir y el hacer, de la voluntad, y en este sentido tener un pensamiento verdadero, un sentir bello y una voluntad, un hacer bondadoso. En este sentido hay que buscar libertad en el pensar, compromiso en el sentir y responsabilidad en el hacer. No lo voy a desplegar mucho más que esto porque ya lo vimos o ya lo planteé la semana pasada. Luego tenemos a Carl Rogers y a Abraham Maslow, que también hablan sobre lo que es el ser, la persona, y Carl Gustav Jung, también otro psicólogo psiquiatra suizo. Lo último que fuimos viendo la vez pasada fue sobre lo que Rogers plantea como características de una persona realizada, autorrealizada, y yo fui hablando sobre algunos ítems. Primero hablaba de la gestión emocional, sobre todo, digamos, saber gestionar por ahí las emociones más negativas. Para las dos personas que están conectadas en este momento, obviamente que si tienen consultas, me lo ponen ahí por escrito y me ayudan a ir repasando y a desplegar el tema de hoy también. Bueno, el otro ítem es que una persona equilibrada, sana, que se despliegue en salud, está abierta a la experiencia, es decir, que está presente, vive el aquí y ahora, lo disfruta, no se relaciona tanto con la realidad desde su imaginario, desde su fantasía, desde lo que supone, sino que puede relacionarse, digamos, desde lo que es, desde lo que sucede. Hola Laurita 5, gracias por unirte. Estoy repasando así rápidamente algo que hablé la vez pasada. Si te surge algún comentario de lo que estás escuchando, por favor me lo escribís ahí, así me ayudas a hacer esta sesión de hoy.
Después hablaba yo de un vivir existencial, que es un modo de vida auténtico en relación a un modo inauténtico, como algo artificial. Digo, a entregarnos a la vivencia, entregarnos a las situaciones que nos van sucediendo en la vida. Me molesta este ruidito. Ahí está, listo. Entregarnos y a vivir con autenticidad, con presencia. Después hablé de la confianza organísmica. La confianza organísmica es que cada organismo sabe lo que tiene que hacer, más allá de que si es consciente o no de eso, y que uno puede ejercer confianza en eso. Esto, por ejemplo, cuando uno tiene una fiebre, más bien que es un síntoma molesto, es un signo incómodo, perturbador, pero el cuerpo emite fiebre como un medio de defenderse y sabe qué hacer con eso, o incluso a lo mejor sabe qué hacer con ese factor que está desequilibrando su salud. Para eso emite fiebre. Hola Néstor, gracias por unirte de nuevo, un placer que estés por acá. También hay algunos personajes que se van sumando como Néstor, perdón lo de personajes, pero que ya van cumpliendo como lo de la asistencia perfecta, como decía la vez pasada, así que les agradezco mucho este entusiasmo y esta participación que tienen. Entonces, bueno, podemos confiar en esa sabiduría interior del organismo en general, digo, no solamente en lo físico, también en lo emocional. Este proceso homeostático de equilibración que tiene el cuerpo en lo fisiológico también se refleja en lo emocional, y por eso cada vez que, no sé, nos levantamos un día, a lo mejor con el pie izquierdo, o demasiado tristes o molestos por algo, esa emoción no es absurda, no es sin sentido, sino que tiene un determinado fin que hace al equilibrio emocional también, ¿no? Entonces podemos confiar en nosotros mismos, en nuestra sabiduría interior, aún no siendo consciente de esa sabiduría. Había mencionado yo la sensación de libertad como otra de las cualidades, en el sentido de que una persona que vive su vida en armonía, en equilibrio, que tiende a la salud, vive, la experiencia que tiene es una sensación de libertad, es no sentirse 100% condicionado. Si bien es cierto que las condiciones externas del ambiente nos someten en algún sentido, la sensación de libertad es una subjetividad que uno puede sentir aún más allá de las condiciones externas. Y lo digo fundamentalmente teniendo en cuenta el momento que nos toca vivir, ¿no? Con respecto a la cuarentena y al virus, etc. Y lo último que pude mencionar la vez pasada tiene que ver con el aspecto creativo. Carl Rogers, cuando menciona este aspecto, él habla de lo que luego la Gestalt toma y le llamamos el ajuste creativo. El ajuste creativo es una capacidad de adaptación y de poder afrontar una situación de la manera más creativa posible. Esto quiere decir afrontar una situación no solamente desde una reacción, desde una situación que yo voy reaccionando en base a patrones y a creencias preinstaladas, digamos así, o incluso en base a prejuicios. Hola Miriam Rodríguez, parece que es 89, gracias por unirte de vuelta. Entonces tiene que ver con esta manera de poder afrontar una situación, por supuesto, compleja, porque las situaciones fáciles no hay mucho para decir, es muy evidente, digamos, que uno las puede afrontar de una manera positiva, sino las situaciones complejas, críticas, dificultosas, poder afrontarlas desde una espontaneidad, desde una creatividad, poder sacar de la galera, entre comillas la palabra galera, pero hacer uso de recursos que a lo mejor no son habituales en mí, pero ser creativo en eso. Yo, por ejemplo, un ejemplo que siempre menciono es, si, vamos a decir, a mí me cuesta la diplomacia, me cuesta
soy demasiado sincero, demasiado verdadero todo el tiempo, e incluso eso puede caer como algo brusco o algo tosco, como cuando uno recibe, digamos, un comentario que es verdadero, pero por la manera en que se lo dice puede caer pesado, ¿no? Entonces, un ejemplo de ajuste creativo sería cómo lo diría tal persona, fulano de tal, que yo conozco, que también es sincero y espontáneo, pero que cae bien. Entonces, actuar de esa persona diciendo esta noticia, no como si fuera yo, sino como si fuera él. Entonces, de ese modo, casi como desde una teatralización, desde una dramatización, uno puede ejercer sus criterios, digamos, decir lo que tiene que decir, pero utilizando creativamente el recurso como si fuera otra persona que yo conozco que lo hace mejor que yo, digamos, ¿no? O que en esa situación lo haría mejor que yo. Entonces eso podría ser como un ejemplo de este ajuste creativo que mencionaba antes. El ajuste creativo siempre tiene que ver con fundamentalmente una capacidad de adaptación y de flexibilidad y de estar bien presente en la situación. No se puede ser creativo si yo estoy utilizando recursos rígidos o patrones preinstalados o prejuicios. En ese punto no puedo ser creativo. Imagínense si ustedes tuvieran un lienzo en blanco enfrente y cada vez que agarran el pincel o cada vez que agarran la fibra para pintar o dibujar, utilizaran los mismos colores y el mismo trazo, por decir, ¿no? Entonces, claro que uno puede ser creativo, digo, pero hay algo ahí que se restringe, hay una posibilidad que se restringe. Bueno, de esto se trata el aspecto creativo de una persona, de sentirse y permitirse estar abierto a situaciones y a recursos que no son habituales en mí, pero que me permita ejercerlos. Tiene que ver con la adaptabilidad, tiene que ver con la flexibilidad, tiene que ver con la presencia, tiene que ver con los, digamos, con ser protagonista, no con quedarse al margen, no con quedarse al costado. Y bueno, y hoy la idea de hoy es poder profundizar un poquito más estas cualidades, tomando algunos ítems que nos entrega Maslow, Abraham Maslow, este psicólogo de mediados de la década del 60, me parece que es, y que viene siendo como el padre de la psicología humanista. Hola Rubén Darío Chula, ¿cómo estás? Gracias por unirte. Bueno, yo voy a empezar a desplegar un poquito este tema, ya pasaron unos 15 minutos, pero quiero que ustedes me hagan comentarios, quiero que lo que vayan pensando, incluso críticas o preguntas que le vayan surgiendo, las puedan ir escribiendo allí, así les voy respondiendo y le vamos dando forma y estructura a esta sesión abierta, para que no se convierta en una clase, digo, para que no se convierta en una cosa muy expositiva. La verdad es que el anhelo de este encuentro, de esta propuesta, es poder compartir con ustedes y responder a los comentarios, a las consultas que vayan surgiendo. Bueno, Maslow cuando habla de la persona sana no lo dice en estos términos, él habla de personas autorrealizadas, o sea, personas que hayan llegado de alguna manera a una posibilidad de realización personal donde se encuentren experimentando algo así como la felicidad. Maslow plantea una pirámide de necesidades, hablando de necesidades más básicas, intermedias y superiores, y él plantea que las personas que pueden llegar a ir cubriendo las necesidades superiores son las personas que más se van acercando a esta idea de autorrealizarse. La necesidad que está en la punta de la pirámide es justamente la necesidad de autorrealización. Esto él lo plantea que todas las personas la tenemos esa necesidad, pero que por distintas circunstancias algunos la pueden satisfacer con más eficacia que otros. Y él plantea en esta pirámide la idea de que habría necesidades más básicas que
de no ser satisfechas correctamente, difícil sería poder satisfacer las necesidades que suben en la escala de esa pirámide. No me quiero detener mucho en la pirámide porque la verdad que en todo caso haré algún video específico sobre eso, pero no comparto tanto esta idea piramidal de jerarquía de necesidades como lo plantea Maslow, pero sí me parece que es necesario decirlo cuando hablamos de las conceptualizaciones de él. Entonces, una persona que tiende a la salud sería una persona autorrealizada según Maslow y que tiene unos 10 ítems esta cuestión de la autorrealización. Maslow es un psicólogo que, entre otras cosas, se dedicó por mucho tiempo de su vida a entrevistar a personas que él consideraba que estaban más cercanas a autorrealizarse. Así que de todas esas entrevistas fue armando, por un lado, una especie de test para que uno pueda medir, digamos así, su autorrealización personal, y también fue sacando estos ítems que voy a comentar hoy, que uno puede ir tildando, digamos así, entre comillas, para ver si uno, qué tan autorrealizado estoy. También es importante, me parece, mencionar que, no lo dice Maslow, lo digo yo, pero que la experiencia de autorrealización no es algo que se adquiere y queda allí ya lograda para siempre. Para mí es algo que va por periodos, que tiene ciclos, y que habrá momentos de mi vida donde yo me siento más cercanamente a la autorrealización y momentos donde no. E incluso, digo yo, habrá áreas en las que yo me siento más autorrealizado, por ejemplo, no sé, en lo social, en lo laboral, y áreas en las que no, por ejemplo, en el área, no sé, de pareja o el área de recreación, lo que sea, ¿no? Esto lo digo yo, Maslow no lo plantea así, pero a mí me parece, es una idea mía. Entonces, el primer ítem de estos 10 ítems que él plantea en relación a una persona autorrealizada tiene que ver con, fíjense cómo se parece a lo que plantea Rogers también, ¿no? Tiene que ver con, él dice, una persona autorrealizada en primera instancia posee una percepción real, no distorsionada de la realidad. Esto, para linkearlo con lo anterior, tiene que ver con aquello de abierto a la experiencia, de un vivir existencial en el sentido de entregarme a lo que es, a lo que sucede, no distorsionar eso que es y que sucede de acuerdo a mi propia subjetividad. Esto yo lo digo así y sé que abre un debate, y en todo caso espero sus comentarios para profundizar en ese debate, pero en algún punto es difícil establecer cuál es esa realidad que es, porque cada uno la percibe desde su propio cristal, digamos, ¿no? Pero bueno, Maslow plantearía como si hubiese una realidad tal cual, y uno, mientras más transparente pueda percibir aquello y relacionarse con eso, y menos distorsionado por el cristal por el cual uno ve, más nos acercamos a la posibilidad de realizarnos. Un segundo ítem, van a ver ustedes que cada ítem tiene mucha relación con el anterior. Para mí es como un entramado, se van entrecruzando. Buenísimo, Rominita. Si tiene que ver con la comunicación asertiva o no, pregunta. Para mí sí. Asertiva en el sentido... En todo caso, ¿a qué te referís vos con asertiva? Porque esto de la comunicación asertiva por ahí es como un título que uno ve en cursos, en recursos, en técnicas. También se habla de comunicación eficiente, comunicación emocional. ¿A qué te referís con asertiva? Respóndeme y después yo te doy mi punto de vista. Pero en principio te diría que sí tiene que ver con eso. El segundo ítem es la aceptación y la estima. Más bien la aceptación, autoaceptación de uno mismo, y la aceptación de los otros y de las situaciones. Y la aceptación relacionada a la capacidad de generar un vínculo, ¿no? de estimarme a mí mismo, estimar al otro. Obviamente estoy hablando de la autoestima, pero también digo en relación a lo afectivo,
de poder empatizar, de poder vincularme efectivamente, relacionarme, identificarme yo con otros y también yo hacia mí mismo, ¿no? Esto, a mí me gusta mucho este tema que tiene que ver con la gestión emocional que hablaba en todo caso Rogers, que tiene que ver con aceptarme tal como soy, digamos, ¿no? Y quererme además así. Si soy medio cascarrabia o si estoy pasando un momento de cascarrabiez, bueno, aceptar que así estoy pasando este momento, digamos, y poder desde esa aceptación, en todo cambio, en todo caso, si yo pretendo generar instrumentar algún tipo de cambio, digamos, ¿no? Hola Rominietz, gracias por unirte. A ver, lo pregunté cuando hacía referencia a preguntar al otro o relacionarme con los demás en esto de lo que decide ser creativo. Ah, ok, está bien, perdón, me llegaba tarde entonces. Sí, van a ver que todos estos aspectos que yo voy mencionando se relacionan. Lo de ser creativo es casi para mí una síntesis de lo anterior, ¿no? Y de lo que viene, digo, de lo que plantea Maslow y de lo que plantea Roger en realidad. A mí, no sé qué les viene a ustedes cuando menciono el aspecto creativo del ser humano, ¿no? Pero es evidente que no tiene que ver con una profesión o con un ejercicio. Tiene que ver con una capacidad humana. Es decir, digo, más allá de la labor, la actividad que yo realice, todos tenemos la posibilidad de ser creativos. Y cuando nos comunicamos también podemos ser creativos. No solamente ser creativos en una propuesta, sino ser creativos, digo, en el momento de... Esto de ser creativos tiene que ver con la capacidad de crear, por un lado, y por lo tanto, para crear es necesario imaginar, digamos, ¿no? Si yo no imagino algo que no está en la realidad, no lo puedo crear. O sea, yo para crear necesito primero imaginarlo. Si ya está en la realidad, ya está creado, sería, ¿no? Entonces, lo estoy tratando de relacionar con lo de la comunicación que decías. En mi modo de comunicarme con otros, en mi modo de relacionarme con otros, también puedo ser creativo en ese sentido. Ya di el ejemplo anterior, una comunicación asertiva, como yo lo entiendo, es una comunicación que va eficiente, ¿no? Que va al punto, que si yo lo que quiero transmitir es tal cuestión, la transmito, ¿no? Puede ser que ande un poco, digamos, que le dé un poco de vueltas, que le dé un poco de forma, pero finalmente lograr mi objetivo. Creo que lo que tiene de asertivo tiene que ver con la eficiencia en el objetivo, digamos, ¿no? Cuando una persona, digamos así, quiere ser creativa en la comunicación, pero no llega a transmitir lo que quiere decir, yo no digo que no haya sido, sí, probablemente se hable de creatividad, pero mal usada, tal vez yo diría, ¿no? Así que el aspecto creativo no necesariamente tiene que ver con divagar, no necesariamente tiene que ver con fantasear, no necesariamente tiene que ver con irse por las ramas. El aspecto creativo tiene que ver con crear algo que de momento no existía. No existía en mí como recurso o no existía en la relación que yo establezco con esa persona o con ese ambiente. Me gusta decir que es una posibilidad, es una capacidad humana y es una posibilidad que podemos usar. También podemos no usarla, digo, también yo puedo utilizar para determinada situación que yo ya siento o que soy eficiente, bueno, seguir usando ese método, digamos, ¿no? En todo caso, la capacidad creativa es sumamente útil cuando uno se encuentra en problemas, ¿no? Cuando el recurso que ya venía utilizando queda corto. Hola Leo, gracias por sumarte. Por favor, comentarios, preguntas, lo que sea. A mí me ayuda a transmitir, me ayuda a darle forma a esta propuesta
que para nada pretendo que sea una clase expositiva. Además piensan que cuando otros vean este video en otro momento, porque queda colgado y yo lo subo al canal de YouTube, bueno, es más interesante también mirar los comentarios que van haciendo y la posible respuesta que yo puedo ir dando, ¿no? Bueno, otro de los ítems tiene que ver con la espontaneidad. Es algo similar a lo que hablaba antes, digo, para mí la espontaneidad tiene que ver con lo auténtico. Para ser espontáneo uno tiene que dejarse o permitirse expresar lo que sale en ese momento. Con inteligencia, diría, ¿no? Porque no por ser espontáneo voy a ser irrespetuoso, por ejemplo, ¿no? No por ser espontáneo voy a ser desubicado. Hola Ani Vega 83, gracias por sumarte, y me va gustando que hay varios que se van sumando hoy que son nuevos, así que bueno, gracias por animarse a esto. Bueno, pero la espontaneidad en todo caso tomada desde una cualidad infantil, ¿no? Sabemos que todos los niños son más bien espontáneos. El niño, en el sentido de que ha vivido poca vida, tiene poca experiencia en la interrelación y la experiencia de vida, entonces se le hace mucho más fácil al niño, digamos, se le hace espontáneo ser espontáneo. Y perdón la redundancia, pero es así. Entonces, bueno, esto tiene que ver con rescatar esta cualidad del niño también, del niño interior que todos fuimos y que todos llevamos dentro, y ponerlo en juego. Podríamos pensar un ejemplo cuando a cada uno le haya tocado relacionarse con alguien que es todo lo contrario, ¿no? Que no es espontáneo, o sea, digamos que es a lo mejor que premedita demasiado lo que va a decir o su actuar, o es demasiado rígido, es demasiado estructurado, ¿no? Cuando uno es muy estructurado también perdemos espontaneidad. Entonces, ojo que acá no se trata de una cosa a la otra, se trata de integrar ambas posibilidades, creo yo. A esto me refiero cuando hablo de una persona que se acerca a la salud, integrar ambas posibilidades y estar inteligentemente decidiendo, digamos, emocionalmente, con inteligencia emocional decidir, digamos, cuál aspecto utilizar, ¿no? Algo que no mencioné antes, pero hago un paréntesis. Cuando yo me refiero a salud, no me refiero a lo opuesto a la enfermedad. Más bien yo me refiero a la capacidad de la sanación, de estar sano. Hola, Trego de Abrazos, sos... me suena. Bueno, ya me va a llegar me van a mandar la información. Bueno, gracias por sumarte igual. Y Ana, sos vos, claro. Sí. Lo dije antes que lo escribas. Bueno, gracias por sumarte. Decía que no me refiero a lo opuesto a la enfermedad. En todo caso, hay una confusión ahí en relación a las palabras, pero si esto lo pensamos de manera polar, tenemos en un extremo lo enfermo y en otro extremo lo no enfermo, o digámosle lo saludable, lo sano. Yo, para mí, el concepto que yo tengo sobre lo que es estar sano, lo que es la sanidad, o lo que es lo sano, lo saludable, se me hace difícil porque es la misma palabra, digamos, pero no es la misma idea. Es que lo sano, el sanar al que yo me refiero, cuando hablo de cualidades de una persona sana, a ese sanar tiene que ver con una dimensión que incluye los dos polos. Es decir, voy a poner otro ejemplo. Esto siempre me gusta hacer la pregunta capciosa y ver que todos respondan. Lo opuesto a la muerte, si uno lo piensa muy rápidamente, seguramente se respondería que es la vida, ¿no? Capaz que todos pensaron que lo opuesto a la muerte es la vida. Y no verdaderamente. Lo opuesto, la muerte,
siendo algo que termina, lo opuesto a que algo termine es que algo empiece. Entonces lo opuesto a la muerte es el nacimiento. La vida es aquello que o que va entre el nacimiento y la muerte, o bien que incluye al nacimiento y la muerte. Entonces, yo esto lo suelo dibujar, a ver si tengo un papelito por acá. Denme un segundito. Lo suelo dibujar así, a ver si se ve. Ahí va, ¿no? Lo opuesto a la muerte, que está en un extremo, sería el nacer. La vida incluye ambos. Uno podría definir ahí, si nos ponemos un poquito más detallistas, la vida terrenal sería lo que está entre medio del nacer y el morir, y después en los extremos hacia afuera habría una vida no terrenal. Pero digamos, la vida en términos generales, sin hacer esa distinción, incluye al nacer y al morir. Esto es algo parecido a lo que yo quiero transmitir con respecto a la salud y a la enfermedad. En un extremo está la salud, en otro extremo está la enfermedad, y el sanar o lo saludable es aquello como la vida que incluye uno y otro aspecto. Esto es una forma para mí muy eficiente de entender a qué me refiero con cualidades de una persona sana. ¿Por qué? Porque si yo percibo de mí mismo que no soy tan espontáneo, ¿quiere decir que estoy enfermo? No. ¿Quiere decir que estoy enfermando? Tampoco. Quiere decir que yo estoy parado en un punto de esa recta, digamos así, que me puedo ir acercando hacia el polo de la salud y por lo tanto alejándome del polo de la enfermedad, o me puedo ir acercando al polo de la enfermedad y alejándome de la salud. Pero estoy como moviéndome y recorriendo todo eso que es lo sano, digamos, ¿no? Porque incluso, como decía antes, un signo de fiebre en realidad es una estrategia fisiológica para combatir algo y para volver al equilibrio. Entonces sería difícil poder decir que la fiebre es la enfermedad, porque la fiebre es el recurso para enfrentar aquello que me está desequilibrando. Entonces sería complicado para mí encasillar los mecanismos de defensa como enfermedad, digamos, ¿no? En todo caso habría que entender que es un signo y que es un modo de defenderse, y es un modo de volver a restablecer el equilibrio. Ahí es donde me gusta llegar. Entonces, las cualidades de una persona sana, me refiero a una persona que está funcionando y pretendiendo y anhelando un equilibrio, una armonía, y un equilibrio que no es estático, no es el equilibrio de tener la misma cantidad de peso en las dos balancitas en los dos platitos de la balanza, sino es que no es estático, que se queda ahí, sino es un equilibrio que está en proceso de equilibración. Equilibración es cuando la balanza está pendulando, digamos así, y buscando ese punto de quietud, pero no llega. No, digamos, una persona sana es una persona que está pendulando, que está en un proceso de equilibración, pero no llega nunca al estado de máximo equilibrio y de máxima salud, digamos así, estática. Así que bueno, esto una pequeña aclaración, perdónenme, entre paréntesis. ¿Cómo lo perciben ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes? Por ejemplo, están ahora escuchándome ahí y se sienten sanos, se sienten enfermos, ¿cómo van integrando esta idea de salud? A mí me gusta mucho hablar sobre esto porque estamos muy acostumbrados a pensar diametralmente, o sea, en términos de opuestos, de dualidad, y también eso nos lleva a que cuando pensemos en el equilibrio también lo pensamos estáticamente, el equilibrio, ¿no? El equilibrio sería como ese punto donde no hay cantidades iguales de uno y de lo otro, o bien no hay nada de uno y no hay nada del otro. Y eso es un concepto ideal, pero no es práctico. En la vida práctica eso no se llega, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar conceptos más dinámicos. Ahí
no lo voy a mencionar mucho, pero la física cuántica y la psicología cuántica, que toma elementos de la física cuántica, trae conceptualizaciones para mí mucho más dinámicas y mucho más prácticas en términos de la... Bueno, entonces la pregunta es cómo se perciben ustedes hoy en este momento, aquí y ahora, en términos de estar más bien hacia un polo o el otro, o qué les parece esta idea que les transmito sobre el arco de lo sano, digamos, ¿no? Bueno, otro ítem que plantea Maslow, lo dejo ahí, me van respondiendo, yo sigo, es tener conciencia social. Una persona autorrealizada es una persona que tiene conciencia social. Esto quiere decir que no solamente ejerce una responsabilidad y tiene un compromiso y se siente parte de una comunidad o de una población o de una ciudad, lo que sea, sino que también ejerce una voluntad en relación a eso, ejerce una actividad en relación a eso. Lo opuesto sería una persona digamos, que vive totalmente para sí misma, ¿no? Que satisface sus necesidades a una costa aún a costo. Cuando digo a costo quiero decir se autoexcluye de la posibilidad de lo social, porque lo social, ya sabemos, no lo digo yo, somos seres gregarios. El ser humano es un ser gregario, un ser sociable, y estar en la sociedad y ejercer una conciencia social es parte de nuestra posibilidad y es parte de nuestra necesidad para realizarnos. Esto es lo que plantea Maslow. Así que bueno, no sé, por poner un ejemplo personal, este vivo que estoy haciendo hoy, por ejemplo, yo lo percibo desde ese lugar, ¿no? Desde hacer algo en relación a la conciencia que tengo de la dimensión social, digamos, ¿no? De la dimensión comunitaria, de que saber que soy parte de un grupo más grande y que tengo una responsabilidad moral y ética en relación a eso. Que no tiene que ver con una ganancia material, ¿no? Más allá de que gane o no gane, o me paguen o no me paguen, no tiene que ver con eso. No es solamente lo material, digamos, lo que se pone en juego acá. Cuando hablamos de conciencia, nunca, jamás tiene que ver solamente con la dimensión material. En todo caso, la conciencia es aquello que incluye la dimensión material y la dimensión más sutil, ¿no? Me parece a mí. No me voy a detener mucho porque no es la idea hablar sobre qué significa o qué involucra el tema de la conciencia, que igual sería un lindo tema para una próxima vez. ¿Cómo hago acá? Ahí está. También dice Maslow que una persona autorrealizada tiene un sentido de privacidad. Esto me parece fundamental porque la privacidad también nos da la idea de aquello que me envuelve, aquello que me recubre, aquello que me contiene, digamos, ¿no? Privacidad que no debería transmitir, no debería transformarse en egoísmo, no debería transformarse en manipulación, no debería transformarse en defensa, digamos, ¿no? Privacidad es como ese metro cuadrado que nos rodea, por decirlo de alguna manera, y en el cual uno se siente uno se siente sí mismo, digamos así. Yo tengo la experiencia de haber viajado a India, y en India, por ejemplo, que es un país, no sé los números, pero con muchísima población, casi 10 veces más de lo que hay en Argentina, la sensación en la calle es de invasión a la privacidad, porque uno va caminando, uno hace una cola, uno se sube a un medio de transporte. En todas las situaciones donde uno está con gente, y son muchas las situaciones, la gente está muy cerca de uno. Esos centímetros,
yo le dije metro cuadrado, en realidad se dice que son 40 o 50 centímetros que uno lleva la sensación esa del espacio personal. En India es mucho menor, ¿no? En India vos estás haciendo una cola y al otro lo tenés literalmente muy cerca, o la gente incluso te habla muy cerca, y bueno, la sensación es esto, de que me está invadiendo mi espacio. Entonces Maslow plantea que otra de las características, de las cualidades de una persona realizada es que cuida su privacidad, cuida su espacio personal. Esto es un tema también que algo mencioné en las sesiones pasadas cuando hablábamos de las redes, de los malestares en las redes, de los conflictos que se dan a través del uso de las redes, porque la red en algún punto es una extensión de lo privado. Y cuando alguien me etiqueta o me hace un comentario, o en cierta manera está invadiendo. Lo que pasa es que el uso de la red está hecho de tal manera que uno cede, que uno da por sentado que está cediendo ese espacio, ¿no? La verdad que la red en ese punto es un territorio muy gris. Hay una muy poca definición entre lo público y lo privado. Si bien hay algunos ajustes que uno puede hacer como para restringir, en general toda la red social, todas las redes sociales no están muy bien delimitados lo que es público y privado. Pero si estuviera tan delimitado, a lo mejor la interacción que genera no sería tan prolífera, por decir, ¿no? Bueno, así que esto, digo, defender o por lo menos registrar el espacio de privacidad. El espacio no en términos materiales solamente, sino de sensación también. Esto lo pueden ver también, como dije antes, ¿no? Con las personas que hablan muy de cerca o los que se acercan mucho a la cámara, que uno siente como que me está invadiendo, digamos. Es necesario como seres sociales que somos mantener una individualidad, una privacidad, mantener un espacio personal para poder respirar, para poder, digamos, ejercer los procesos interiores que uno tiene que hacer y después desde ahí, digamos, relacionarme, ¿no? Si el ambiente o el otro se mete demasiado adentro y yo no puedo ejercer una privacidad, hay algo ahí que se empieza a ¿cómo decir? Bueno, no sé, a complicar. Uno tiene la sensación de invasión, de que hay límites y líneas que se cruzan, digamos, ¿no? Que se trascruzan, por decir. ¿Qué dicen esto? Lo espontáneo y la privacidad en redes sociales se pierde mucho el límite, sí. Bueno, es que está hecho para eso. Para mí hay que pensar que la red social está hecha de tal manera que no haya privacidad prácticamente. De hecho, uno tiene que hacer ajustes especiales en la configuración para generar privacidad. Está hecha para que no haya, digamos, ¿no? A mí, por ejemplo, este vivo que estoy haciendo ahora, yo sé que los que participan no necesariamente tienen que pedir mi permiso y está todo bien, porque eso es lo que busco de última. Digamos, yo estoy usando esa característica de la no privacidad de la red a mi favor, ¿no? Que es lo que quiero. O incluso cuando uno sube cierto contenido, yo qué sé, buscamos que eso se viralice o se propague, digamos, ¿no? Y para que se propague, si hubieran cláusulas de privacidad, no se podría. Avasallamiento, sí, tal cual. Gracias, Rominietz. Bueno, otro ítem que él plantea es la independencia emocional. Esto yo lo diría con comillas, porque demasiada independencia emocional también para mí es malo, ¿no? Es como una persona que se mete demasiado para adentro, que tan independiente es que no necesita nada de afuera, digamos, ¿no? Lo mismo con la privacidad o la espontaneidad.
Yo creo que cuando él lo plantea, lo que él, digamos, pensemos que es una época histórica donde la dependencia emocional era y es todavía una característica, una situación que genera mucho malestar y sufrimiento. Entonces creo que ahí yo a eso se refiere, digo, ¿no? A no depender o codepender a veces de otros, porque, por ejemplo, para poder autorrealizarse uno tiene que tener una autopercepción de lo que para mí es la, la sensación de estar realizado. Si uno depende emocionalmente del otro, esa autopercepción queda sesgada, porque no son incompatibles, digamos, la autopercepción con la dependencia o con la codependencia emocional. Entonces, bueno, yo creo que lo que plantea él sí está bueno, como la idea de ir hacia una independencia, sabiendo que no puedo ser un ser autónomo permanentemente y en todas las situaciones, que necesito de los otros, necesito del ambiente, para realizarme necesito estar en una situación de intercambio, de permeabilidad, ¿no? Entonces, pero no de dependencia. El próximo factor a mí me encanta, él le llama el asombro o la curiosidad, me gusta más el asombro, la capacidad de asombrarse. Para mí las capacidades de asombrarse es una, no lo he encontrado así tal cual, pero yo lo armo en mi cabeza de este modo, es una de las virtudes anímico-espirituales necesarias para ejercer nuestra individualidad en la tierra. Wow, me salió medio, medio difícil. Pero digo, dentro de la dimensión anímico-espiritual, cuando me refiero a lo anímico es el alma, tiene que ver con el ánimo, pero tiene que ver con el alma, y espiritual. Entonces, dentro de la dimensión anímico-espiritual hay algunas cuestiones, aspectos, cualidades también, que es necesario desplegar y desarrollar para mí para poder vivir con la sensación de autorrealizamiento o con la sensación de que estoy siendo todo lo que soy, digamos, ¿no? En otra sesión voy a hablar de estas cualidades, pero una de ellas es el asombro, que yo lo conecto mucho con la capacidad de contemplación. Asombrarse también, uno puede volver a la imagen del niño que se asombra, ¿no? El niño pequeño que ha vivido poco todavía, que cada cosa le parece nueva, ¿no? Y cada gesto, cada color, cada sonido, cada figura, hay como una sorpresa, digamos, ¿no? Un asombro. Si ustedes pueden observar a un niño que se asombra, el gesto es así como de apertura. Hola Joa, gracias por unirte. El gesto es de apertura y de receptividad. Y es como una sorpresa grata, obviamente, ¿no? Y como dejarse penetrar, dejarse permear por eso que está pasando afuera, o por eso que hay afuera, y de lo cual yo no tenía, en principio no tenía conocimiento, o por lo menos no me lo esperaba. A eso tiene que ver con el asombro, se conecta mucho con la espontaneidad, digamos, ¿no? Y con este vivir abierto a la experiencia también que mencionaba antes. Esto para Maslow es fundamental, el asombro. Bueno, después lo que viene lo voy a dejar para el final porque, bueno, son -10 ya. No lo voy a dejar para el final, lo voy a decir ahora entonces. Bueno, también Maslow plantea humildad y respeto como cualidades a desarrollar para tener una vivencia de autorrealización. Poder desarrollar humildad y respeto. Respeto casi que me parece que no hace falta decir mucho porque la misma palabra ya lo dice todo. Y la humildad sí me parece que está bueno porque es necesario no confundir humildad con debilidad
o humildad con vulnerabilidad, ¿no? Hay veces que tenemos esta idea, esta imagen de humildad como algo débil o como algo vulnerable, y no tiene que ver con eso. No es ese tipo de humildad, si esa es la imagen que tienen. La humildad es para mí, como yo la entiendo, tiene que ver con saber que yo soy una parte de un todo más grande, digamos, ¿no? Saber que el otro que me critica o el otro que me marca determinadas cosas, también es una parte. Y entonces poder recibir su crítica con humildad, porque desde su parte se ve así, digamos, ¿no? Desde su perspectiva se ve así, desde mi perspectiva se ve de otro modo, y tener, creo, la humildad de aceptar que, bueno, de última los dos tenemos distintas perspectivas, ninguna es mejor que la otra y ninguna es más verdadera que la otra. Cada uno tiene su propia verdad de acuerdo a dónde está y cómo le toca, digamos, percibir aquello con lo que se relaciona. Bueno, la humildad, obviamente, tener la capacidad de disculparse, tener la capacidad de poder aceptar que uno es parcial, tiene una visión parcial, digamos, ¿no? Bueno, interesa. La humildad también es otra de las cualidades anímico-espirituales que mencionaba antes. El próximo punto que que propone Maslow tiene que ver con el humor y la creatividad. El humor, de la creatividad ya hablamos. El humor para mí es básico, tiene que ver obviamente el humor es por excelencia creativo. Cualquier cosa que me genere humor es por excelencia creativo, es decir, es como si el humor me permitiera percibir algo de una manera no habitual, no tradicional, y entonces como es tan como que lo da vuelta, como que es tan rebuscado, pero en el buen sentido, genera gracia, digamos, ¿no? El humor sano, obviamente, hay distintos tipos de humores, de graciosidades, por decir. Bueno, después poder desarrollar una ética y una moral, o una ética y unos valores propios, que esto en todo caso lo voy a dejar ahí para hablar la próxima, porque me gusta este tema de la ética y de la moral y de los valores, sin volverme moralista, digamos, ¿no? Sin convertirme en una persona que va indicando por acá y por allá lo que es mejor o es lo que se debe hacer, digamos, ¿no? Pero sí me parece que todos tenemos que poder desplegar parámetros éticos personales para poder porque inevitablemente tenemos la conciencia del bien y el mal, tenemos la sensación de lo bueno y de lo malo. Entonces necesitamos poder tener una herramienta personal, subjetiva, para poder saber dónde estoy parado, digamos, ¿no? Y si mi actuar y mi sentir, en cuál de las dos dimensiones está, si de lo bueno o de lo malo. El otro ítem, ya sé que lo estoy pasando un poco rápido esto, pero el otro ítem que quería llegar a hablar de esto antes que se termine, Maslow hace mucho hincapié en lo que él llama experiencias cumbres. La experiencia cumbre es una experiencia espiritual, digamos, ¿no? Es como un insight, es como un darse cuenta profundo, digamos. Es como cuando uno, es difícil a veces decirlo, digo, pero cuando uno, no sé cómo decir, a ver, voy a hacer algo que, gracias a la tecnología, digamos así, voy a googlear experiencia cumbre. Pero tiene que ver, lo que él plantea es que solamente el ser humano tiene la capacidad de tener experiencias cumbres. Y no hay que ser un santo para tenerlas, y no hay que meditar todo el día, digamos, ¿no?
Uno puede tener una experiencia cumbre en cualquier momento, si está lo suficientemente sensible, si está lo suficientemente conectado con lo que está sucediendo, con lo que uno siente. Acá dice, mira, es la sensación, es una fuerte emoción positiva que brinda la sensación de unidad, de ser parte del todo, digamos, o de ser incluso el todo, ¿no? De saber que soy parte, soy una parte y soy el conjunto a la vez. Es una sensación o un concepto que pretende, es una sensación por la cual uno trasciende la lógica temporoespacial. Cuando uno tiene una experiencia cumbre, eso que le sucede no está condicionada por el tiempo y el espacio. Es como cuando, mira, no sé, voy a poner algunos ejemplos que no sé si son del todo experiencia cumbre, pero yo lo que viví es algo bastante similar a eso. Por ejemplo, una vez lo escuché a Federer, que es un tenista, hablar de qué siente él cuando está jugando un partido, y dice que él en un momento del partido no se siente estar ahí, digamos, ¿no? No se siente estar ahí, se siente estar como fluyendo, como en el río, digamos, como dejándose ser. Por supuesto que él está percibiendo la pelota, para dónde va, dónde viene, dónde le pega el contrincante y yo qué sé, pero es como que se le va de tiempo y espacio. A veces los músicos también hablan de esto, que es como la sensación de estar y no estar, y no tiene que ver con anticipar el futuro, porque ahí ya estamos de vuelta en la lógica temporal, cronológica. Tiene que ver con un modo de vivir, de estar, de transcurrir una experiencia que sí tiene que ver con la plenitud, que sí tiene que ver con esta sensación de unidad interna y externa, y que según Maslow eso sería la experiencia de estar autorrealizado. En ese momento nos damos cuenta y sentimos con todo nuestro ser, digamos, la autorrealización. Me gusta mucho esta idea de las experiencias cumbre. No sé si alguno ha tenido alguna vez esta idea, esta sensación de trascender el tiempo y el espacio, como que estoy y no estoy. Es paradójica. Después otro día hablaré de las paradojas. A mí me gustan mucho las paradojas, el concepto y la idea de la paradoja. La paradoja es aquello que desafía lo lógico, ¿no? Lo racional. Y esto de las experiencias cumbres lo desafía en todo sentido, en relación a que no es algo que uno puede delimitar con categorías restrictivas, digamos, ¿no? y delimitantes, sino que es una sensación de cada uno. Lo que es una experiencia cumbre para uno no será para otro. No porque es algo total y absolutamente subjetivo. Sí se pueden generar, digamos así, determinado ambiente que propicien las experiencias cumbres. No sé si alguno hizo alguna vez, ¿cómo se llama esto? Bueno, no me sale ahora la palabra, pero es como una meditación que se hace dentro de una carpa, encerrado, digamos, a lo oscuro, con calor, con vapor de agua, digamos así, con piedras calientes y una ollita con agua, y puede haber unas hojitas de eucalipto, no sé qué, y uno entra en un estado ahí meditativo que, bueno, por eso digo, hay aspectos que se pueden ir generando, que se pueden ir propiciando para generar un estado meditativo de conciencia que nos lleve a tener experiencias cumbre. Todas las meditaciones tienen un poco este propósito, pero también uno puede tener experiencias cumbre en cualquier momento, digamos, ¿no? Yo creo que estas experiencias cumbres tienen que ver con el temazcal, sí, eso, Romenita, gracias, sí. Estas experiencias cumbres tienen que ver con, creo yo, con una autopercepción de
lo que es mi faceta espiritual, mi dimensión espiritual. Bueno, me quedan muy pocos segundos, se me acaba el vivo, pido disculpas de nuevo que llego hasta el final. Les agradezco a todos por haber participado y me queda pendiente este tema para la próxima. Gracias a todos.